Clase de los domingos, preparándonos para la conversión. Vamos a estudiar de todo. Vamos a estudiar algo muy lindo de la Perashá, también Alajá. Habíamos empezado un libro, vamos a ver si seguimos hoy o la próxima, de los Midrashim. Bueno, vamos a ver, yo tenía la intención de hacer hora y media hoy, a lo mejor hacemos hora y la semana que viene hora y media. Bueno, mi número de WhatsApp, más 97250-773-5556. De nuevo, más 97250-773-5556. Bueno, vamos a estudiar primero, nos concentramos en la Perashá que leímos en Hutz Laaretz, o sea, en vuestros países. En Israel vamos adelantados, o sea, aquí vamos en Parashat Korach, ustedes leyeron Parashat Shelach Lecha, o sea, todo el tema de el pecado de los espías. 3 artículos muy interesantes. Bienvenida, Rita. A ver, ahí tenemos, ahí está Marisa, Cristian, André, Arlen, John, José, Segundo, Sonia, William, Marichi, bueno, todos. 3 artículos y alhaja. Vamos. Primero, el primero se llama Los espías y el complejo de la langosta. El año pasado analizamos también qué significa el complejo de la langosta, ahora lo voy a resumir y vamos a ampliar. Cuando los 10 espías regresaron de explorar la tierra de Canaán y describieron su experiencia, utilizaron una frase muy extraña, pero que posee una enorme profundidad psicológica. Vamos a ver cómo se veían ellos delante de los enemigos. Y explica esta frase que vamos a ver ahora, por qué esa generación no pudo entrar a la tierra de Israel. Dice así: allí vimos a los gigantes y nos veíamos a nuestros propios ojos como langostas. Y así nos veían los habitantes de Canaán con sus ojos. A veces en otros países, en vez de decir langosta, se dice saltamontes. ¿Está bien? Pero es un insecto. Ahora vamos a ver qué tipo de bichito es. Dice, a Israel se veían a ellos mismos como langostas o como saltamontes. Y así nos veían los habitantes de Canaán con sus ojos. Lo primero que hay que analizar es por qué los espías eligieron esta metáfora específica. O sea, ¿por qué decir que nos veíamos como langostas? De nuevo, digo saltamontes porque escuché que en algunos países langosta es lo que es como, no es langosta de mar, ¿no? No, me refiero a los saltamontes o grillos, o en Argentina decimos langostas. Bueno, ¿por qué se ven como esto? ¿Por qué no dijeron, nos veían como hormiguitas, nos van a pisotear, no sé? ¿Por qué? O como abejitas, o ¿por qué langostas? En el Tanaj se mencionan muchos insectos. Las hormigas, descritas como trabajadoras, por ejemplo, y organizadas en el libro de Mishlei, es un libro de Shlomo Amelech, y ahí describe cómo trabaja la hormiguita, por ejemplo, y que defienden su colonia, inclusive con su vida. Las abejas también aparecen, las abejas, las avispas, pequeñas, pero armadas con aguijón y veneno. La misma Torá dice que Dios enviará, por ejemplo, la tzirá, que es una especie de avispa capaz de atacar y poner en fuga a ejércitos enteros. Por ejemplo, Dios dice que lo va a utilizar para expulsar a los enemigos de la tierra de Israel, en Shemot 23. Muy bien. Pero, ¿por qué aquí a Israel no se ve como esos bichitos, sino se ve como langostas? ¿Por qué? Los espías podrían haber dicho, nos vieron como hormigas y habrían transmitido pequeñez, pero también capacidad, o por ejemplo, Shalom Betit, o voluntad de autodefensa. Porque dijimos que, por ejemplo, las hormiguitas serán pequeñitas, pero se defienden. Entonces, no utilizaron esa metáfora. Nos vieron, podrían haber dicho, nos vieron como avispas, y también podían haber transmitido pequeñez, pero con capacidad de hacer daño, atacar y vencer al enemigo. ¿Entienden? Mi pregunta es por qué la metáfora justo de langostas. Si la metáfora hubiese sido hormiguitas, entonces van a ver que no entra con lo que ellos están diciendo.
porque ellos están muertos de miedo y nos van a devorar. Si hubiesen dicho como hormiguitas, también nos podemos defendemos a muerte, o como avispas también podemos atacar. Entonces, ahí está, Betit, veo que se te va y viene, ¿no? A ver, bueno, pero con capacidad de hacer daño, atacar y vencer al enemigo. Tenían todo un repertorio de insectos para elegir. Está bien. Sin embargo, prefirieron compararse, ahí va, con el único insecto que no ataca ni tiene con qué defenderse. O sea que ellos se ven a ellos mismos como langosta. ¿Pero por qué eligieron esta metáfora? La langosta no pica como la abeja, no muerde como la hormiga, ni tiene veneno o aguijón como la avispa. La langosta es completamente indefensa. La langosta es completamente pasiva. Su única estrategia de supervivencia es dejarse arrastrar por el viento de un destino a otro. Y así van para un lugar a otro y ahí está bien. Pero es lo único que pueden hacer. Entonces, ¿por qué eligieron esto? Al elegir este insecto, los espías estaban diciendo en un profundo lapsus freudiano algo mucho más que somos chicos. Estaban expresando su falta de autoestima. O sea, están diciendo, inconscientemente o conscientemente, no solamente que somos chicos, que no tenemos ninguna autoestima. Y su pasividad. No podemos pelear, no podemos resistir, no podemos ganar una guerra, ni siquiera podemos defendernos. La metáfora de la langosta no describe entonces tamaño, sino describe, miren la palabra, dura, derrotismo. Que vos ya te sentís derrotado. Entonces, claro, con un espíritu así, ¿cómo van a conquistar la tierra de Israel? Pues no van a lograr nada. Hay un segundo lapsus, un poco más útil. En aquellos tiempos, y todavía hoy en muchos lugares, presta atención, las langostas eran comida. De hecho, 4 especies de langostas son kasher. Hoy en día no se sabe exactamente, no sé, pero dicen que los yemenitas, por ejemplo, sabían exactamente cuál y como que eran un poquito más carnosas, como que se podía comer. O sea, la langosta también, en cierta manera, es comida. Sin darse cuenta, los espías se estaban describiendo a sí mismos como potencial alimento del enemigo. ¿Entiendes? Derrotismo al máximo. Es como que están diciendo, estaban diciendo, somos pan comido, pero para el enemigo, no como dijo Caleb, que dijo, ellos son para nosotros pan comido. No, ellos están diciendo, nosotros somos para el enemigo pan comido. Y cuando los judíos se sienten como derrotados, se comparan con langostas. Eso es lo que vimos recién. Ahora miren el ejemplo que trae el Rabo. Se llama la cicatriz invisible. Miren qué buen ejemplo. Ahora prestemos atención al orden de las palabras del pasuk. Primero dicen, esperen, antes, en el pasuk. Primero dicen, nos veíamos a nuestros propios ojos como langostas. Y recién después dicen, y así nos veían con sus ojos. Una cosa puede decirlo como te sentís vos, pero ¿cómo sabes cómo él te ve? A menos que hayas hablado, pero si no hablaste, ¿entienden? Es lo que vos te sentís. En realidad no hubo ningún informe de inteligencia enemiga que reportara ese lenguaje o esa percepción de parte de los habitantes de Canaán. O sea, lo mismo que en ningún lugar hablaron y ellos dicen uno al otro, uy, vimos a Israel que nos quiere conquistar. Son como langostas, los vamos a comer vivos. No hay ningún lugar. O sea, ellos dicen, ellos no vieron como langostas. Falso, es como te sentís vos. En realidad no hubo ningún informe de inteligencia enemiga que reportara este lenguaje o esta percepción de parte de los habitantes de Canaán. No hubo ninguna conversación en la cual se expresaron esas palabras. Lo de verse como langostas lo inventaron los espías o se sintieron langostas y a partir de esa autopercepción imaginaron que los demás los veían así, débiles, vulnerables. Pero eso lo están diciendo ellos, es un invento de ellos. Un experimento clásico de psicología social ilustra exactamente este mecanismo. A ver qué les parece este experimento que hicieron, este mecanismo de que cuando uno se ve a sí mismo así, también ve como que otros lo ven así. Es así. A un grupo de mujeres se le aplicó un maquillaje profesional, con el maquillaje profesional, una cicatriz muy visible en la cara. Y se les explicó
que el objetivo era estudiar cómo reaccionaban los empleadores cuando entrevistaban a una persona con una marca facial. ¿Entendieron? Pero era todo, ¿cómo se dice? Maquillaje. O sea, era falsa la cicatriz, pero se veía esa cicatriz. Le mostraron la cicatriz en el espejo que le habían hecho, pero antes de la entrevista, con la excusa de un retoque final, el maquillador borraba la cicatriz por completo, pero no se lo decía a las mujeres entrevistadas. O sea, ellas piensan que tienen la cicatriz y que el experimento va a ver qué pasa si quiero buscar empleo. Las mujeres conversaban con el entrevistador con la cara perfectamente normal, pero ellas estaban convencidas de que llevaban una visible cicatriz en sus rostros. Al terminar la entrevista, casi todas reportaban lo mismo que el empleador. Les miraba fijamente la cicatriz, o sea, ellas reportaban, ¿está bien? Que les miraba fijamente la cicatriz, que estaba incómodo, que les trataba con condescendencia, sospecha o desprecio. Eso es lo que ellas describen. Pero en verdad ellas no tenían la cicatriz. O sea, vieron ellas en los ojos del otro algo que solo existía en los suyos. O sea, de verdad, el empleador no los estaba viendo así, porque la cicatriz no existía, pero ella pensaba que existía. Es lo que ocurre también con el que entra a una entrevista de trabajo con baja autoestima, convencido de que no lo van a tomar. O a una cita de un shidduch, o sea, le van a presentar una chica, un noviazgo, no sé, ¿está bien? O van a una cita de shidduch convencido o convencida de que no tiene chance. Entonces, ¿qué va a hacer? Interpreta cada gesto del otro de manera negativa, como, uy, se ofendió, no le gusto y ta. Pero en verdad nada que ver, pero así lo interpreta. Como una confirmación de su propio veredicto. Y eso fue exactamente lo que hicieron los 10 espías. Se miraron a sí mismos en el espejo de su baja autoestima y entonces se vieron como langostas. 40 años después en el desierto. Esto explica por qué esa generación tuvo que quedarse en el desierto. No fue debilidad militar. Dios los podía haber ayudado y hubiesen entrado, no había problema. Habían visto el poder divino que hizo colapsar a Egipto, la potencia más grande del mundo. El problema era que esa generación se veía a sí mismo como una plaga de langostas que no puede conquistar una tierra y tampoco puede defenderla de los futuros enemigos. ¿Se entienden? Hola, Petit. No es acá la señalé, ahí no sé por qué ese tema. Bueno, entonces, esto describe la manera de uno y no lo que es objetivamente. Pero entonces, si sos así, no tenés autoestima, sos derrotista, pensás que vas a perder, seguro que no vas a poder lograrlo, esta generación no tenía mucho futuro para entrar en Israel. La tierra prometida estaba a solo 11 días de camino, no 40 años, 11 días. Pero lo que la volvió inalcanzable fue la imagen que esa generación tenía de sí misma. Los 40 años en el desierto fueron el tiempo necesario para que creciera una nueva generación que no viera a Am Israel como una nube de langosta, sino que se viera a esos mismos, ¿está bien? A ellos mismos como un pueblo fuerte, un pueblo de gigantes. Y así fue. La nueva generación no tuvo miedo, la nueva generación luchó y conquistó todo Israel con mucha Emunah Hashem, por supuesto, pero peleando como tenían que hacerlo. O sea, es como que la Perashá demostró que esta generación no estaba preparada. Si estaban preparadas, iban a entrar. Si no estaban preparados, no iban a entrar. Y ellos demostraron que no estaban preparados. ¿Se entendió? Este es el primer artículo que quería ver sobre Parashat Meraglim. Vamos al segundo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hay alguna pregunta de esto?